¿Me escuchan? Buen día. Buenos días, Bueno, ingeniero. buenos días. A ver, ya. ¿Cómo le fue antes que nada en el práctico? Este, algunos tuvieron problemas en el otro grupo para estas dos. ¿Ustedes pudieron hacerlo? Sí. Ha respondido 20, ¿no? Pero son más personas. ¿Pudieron hacerla esta? ¿Problema? ¿La vieron? No, no se pudo. Pero podría explicarnos igual cómo se resuelve un ejemplo. Ya. Si lo hicieron, perfecto, ¿no? La idea es que ustedes traten de hacerlo por su cuenta. Pero les voy a dar una pista, ¿no? Esto es el tema de conversiones de unidades. Esto no cambia, ¿eh? No, a ver, esto no lo tenía acá. Ajá. Ah, ya. Vamos a ver esto, ¿eh? Me dice, ¿cuántos gramos de oro se requieren para construir un cascarón esférico hueco con un radio exterior de 4,82 centímetros y un radio exterior de 5,95 centímetros? La densidad del oro es de tanto. Ahí tengo el radio interior, tantos centímetros, radio exterior y la densidad del oro. Ahora, les pregunto, primero vemos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere un cascarón hueco? Bueno, una esfera, algo así, ¿ya? Entonces tengo el radio interno, que es este, y tengo el radio externo, que es este, básicamente, ¿no? El radio interno es esta pelotita adentro, y el radio externo es una más grande. Ya. A ver, les pregunto, yo puedo simplificar centímetros. Ya, me pide otra cosa, me pide cuántos gramos de oro, ¿ya? Entonces, ¿puedo simplificar centímetros con centímetros cúbicos? ¿Se puede o no? Este con este. No, no, o sea, si se puede, se puede, ¿no? Se queda centímetro con centímetro, pero me quedaría abajo centímetro cuadrado. Y me quedaría esto, ¿no? Entonces, la respuesta no me quedaría como yo quiero. Para hacer esto, necesito, primero que nada, convertir las esferas, porque son esferas, convertir los radios, porque son radios estos, ¿no? Convertir de radio a volumen, a centímetros cúbicos. ¿Ya? Y la fórmula de volumen es igual 4 tercios de pi por radio al cubo. ¿Ya? Y eso me va a quedar en centímetros cúbicos, en este caso. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer acá? Como tengo dos radios y me piden el volumen de una esfera hueca, o sea, básicamente me piden este volumen, ¿no? Lo que está acá. ¿Cómo tendría que hacer para sacar eso? ¿Pensar? Para sacar la esfera, pero sin la parte de adentro. Fácil, ¿no? La esfera grande sin la parte hueca. ¿Alguien sabe?
Sí, ¿no? También, ¿alguna idea? No hay que restar los radios exactamente. Si yo resto los radios, me va a salir otro radio, si se dan cuenta. Si yo resto radio menos radio, me va a salir otro radio. Pero yo quiero sacar un volumen, el volumen de la esfera hueca. Ya eso es diferente. ¿Alguien sabe cómo se hace? Vayan pensando. Ya, a ver. ¿Pudieron deducirlo o no? Si yo tengo, imaginémonos, tengo una esfera grande y dentro tengo una esfera más pequeña. ¿Cómo haría para saber la diferencia entre esas dos esferas? Ah, no, bueno, les ayudo. Sería el volumen externo menos el volumen interno, ¿no es cierto? Que yo estoy restando básicamente. Tengo la esfera grande y le quito la esfera pequeñita. ¿Y qué me queda? Pues solamente el hueco. Digo, solamente el cascarón, que sería esta parte de acá. ¿Se entiende? Sí, 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 no. Ya. ¿Esto en qué me va a quedar? En centímetros cúbicos. ¿Ya? Esto es centímetros cúbicos. Ahora me da la densidad del oro. Entonces lo multiplico acá. Densidad del oro, que es densidad, ¿no? Y me queda en gramos sobre centímetros cúbicos. Ahora esto se simplifica. Esto con esto. ¿Y qué me queda? Me queda la respuesta en gramos. Y listo. Ese es el ejercicio. ¿Ya? Igual la conversión de unidades si se dan cuenta. No varía. Lo único que tienen que usar es una fórmula extra acá. ¿Ya? Ahora para el siguiente ejercicio, que es complicado, calculen la masa de un átomo. Calculen la masa de un átomo de helio, hierro, plomo. Expresen su respuesta en unidades de masa atómica y en gramos. ¿Ya? Las masas molares son tanto, ¿no? Gramos sobre mol. Respectivamente para los átomos indicados. Entonces yo tengo helio, hierro y plomo. Tengo en gramos sobre mol, gramos sobre mol. Ahora, lo que tienen que saber es esto para resolverlo. ¿Ya? Este valor es el número de Avogadro. Ese sí no lo tenía que investigar, pero bueno, te lo paso acá. Entonces, sabiendo esto, ¿qué me dice? Este básicamente me dice eh, un mol es igual a
tantas unidades, ¿no? O sea, esto básicamente, unidades sobre mol, eso es lo que significa ya. Un mol es igual a tanto. Entonces, mol con mol se simplifica, me quedaría que un mol es igual a tantos átomos, ¿ya? Esos son los átomos que hay en un mol. Entonces, sabiendo esto, ya lo sacan, ya está más sencillo, ¿no? Ya lo pueden resolver. Esto se lo voy a pasar. Ya se para el ejercicio 2 del práctico. Listo. Ya, ¿alguna otra duda que tenga sobre, el práctico número 2? Yo creo que ya estamos en práctico número 3, ¿no? ¿O todo claro? Ya, si no hay duda, entonces vamos a seguir. Igual esta práctica de la unidad 3, no se olviden que tienen que hacerlo. Ya estoy aplicando simplemente la fórmula, ¿no? Nada, nada de difícil esto, ¿no? Es reemplazar en la fórmula que vimos. Listo. Solo es reemplazar valores en la fórmula. Ahí tienen la resistencia a la coeficiente de electroción de los materiales. Es superficial, no es nada complicado, ¿ya? Esto yo les aplicar fórmula. Y igual si tienen dudas me pueden decir. No hay problema. Listo. ¿Cuándo vamos a avanzar vectores? Vamos con vectores. Ya. Teniendo claro esto, vamos a darnos. Ya, ¿qué es un vector? Un vector es la representación gráfica, ¿no? Acá me dice un vector se define como un ente matemático. Sí, es la manera gráfica de representar, o bueno, al menos en física, una fuerza, ¿ya? Recuerdan que teníamos unidades vectoriales y unidades escalares, ¿no? Es lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero representar tengo una caja en el piso y quiero representarla la gravedad. Esta es la gravedad ya que ejerce. Entonces, esta flechita que me ayuda a saber el sentido hacia dónde apunta la gravedad, ¿no? Y luego tengo esta, que es la reacción. La reacción, eso lo vamos a ver en el tema de acción y reacción, pero bueno, estoy explicando, ¿no? Tengo la acción de la gravedad y la reacción. Ya, acción y reacción. Esta flechita es el vector. Esta flechita tiene tres cosas, ¿no? Tres componentes. Tengo esto, ¿no? En el módulo, que el módulo es decir el tamaño del vector, el módulo, el valor del vector también. Tengo la dirección, ya, la dirección básicamente es el ángulo del vector. Y luego tengo el sentido. El sentido ya es la flecha. Puede estar apuntando hacia acá o puede estar apuntando hacia acá. Eso es el sentido ya. Hacia dónde apunta. Entonces, módulo, dirección y sentido. Esos son los componentes de un vector.
Listo. Ahora me piden identificar si yo tengo magnitudes escalares o vectoriales. Las magnitudes escalares son lo que les dije al inicio, ¿no? Las que no dependen de nadie. Por ejemplo, los números de patatas en un saco, temperatura en un determinado punto del espacio, volumen de un objeto, masa y ácido de un objeto, no dependen de nadie. Las magnitudes vectoriales son, eh, son parte del, no todas, no, pero la mayoría derivadas. Por ejemplo, la velocidad es una magnitud derivada, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces es vectorial. La posición de una partícula también es vectorial. ¿Por qué? Porque podemos representarla en el espacio. ¿Ya? La podemos representar de esta manera. Por ejemplo, tengo un plano, eje X, eje Y, y tengo una partícula. Entonces yo le aplico un vector que me indica dónde se encuentra esa partícula, ¿no? Entonces, esta es la posición de una partícula. El desplazamiento de una partícula también podemos definirlo gracias al módulo. Se ha desplazado tanto gracias al módulo, ¿no? Y la fuerza aplicada sobre un objeto. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, la velocidad. Se representa con una flechita arriba, ¿ya? La velocidad. ¿Por qué? Porque es un vector. Ahí. Ahora, ¿qué es la velocidad? Es la variación de la distancia con respecto al tiempo, ¿no? Básicamente, es x final más x inicial sobre los tiempos. Tiempo final, tiempo inicial. Ahora, las posiciones, como lo hemos visto, la posición de una partícula, la posición de algo, es un vector, ¿no? La posición, no la distancia. Entonces, parte de eso es por qué la velocidad es un vector. Porque tiene, ¿qué me indica? La velocidad me indica un sentido de hacia dónde va. Por ejemplo, yo me muevo la velocidad desde dónde hacia dónde. Porque si se dan cuenta, siempre es desde el punto A hacia el punto B. Tiene un módulo, cuál es su velocidad, y la velocidad también tiene un sentido. Entonces tengo un módulo, la cantidad de la magnitud, ¿no?, de la velocidad. Tengo la dirección, que es el ángulo, o sea, hacia dónde va exactamente, y el sentido. Si va en este sentido o en este sentido, la velocidad aplicada. Ya, por ejemplo, tengo las unidades básicas fundamentales. Ya, que son la masa, el tiempo, la potencia, la longitud, área, etcétera, ¿no? Que son representados con un sistema de unidad en específico. Y tengo las vectoriales que acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo, acá tengo de Santa Cruz a Montero. La velocidad es 30, que es numérico, la parte del sistema de unidades, y su dirección, ¿no? Y sentido, dirección al norte, ya que es el ángulo, y sentido hacia Montero. Ya, acá está la parte de un vector, que es lo que acabamos de ver. La línea de acción es donde está mostrando el ejemplo, y la línea horizontal es para ponerle una dirección, siempre es necesario. Acá pueden ver esto, que es importante. O clases de vectores. Tenemos nosotros 3 clases de vectores. Tenemos los vectores libres, que como su nombre lo indica, son libres, ¿no? Pueden ser interpretados desde opuestos, del punto de aplicación, puede ser cualquiera. Puede ser aquí, donde sea, ¿no? Es libre. Tengo los vectores deslizantes.
Yo tengo una recta. Y esta recta, ¿no? Acá. En esta recta yo lo puedo, por ejemplo, iniciar desde acá hacia acá. ¿Ya? O puede continuar desde acá hacia acá. Deslizante. Se desliza sobre una recta. Su nombre lo indica, ¿no? Se desliza sobre una recta. Y por último, tengo los vectores localizados. Los vectores localizados son los que se aplican sobre un punto determinado. Por ejemplo, acá hay un punto, se va a terminar un vector acá. Ahora sobre este punto puedo aplicar otro acá, otro acá. Ya, esto es vector localizado. Se localiza en un punto, para que se acuerde. Segundo. Ya. Esos son los tres tipos de vectores que tengo, ¿no? Ahora vamos a recordar un poco, ¿no? Tengo operaciones con vectores, que es la suma de vectores y la diferencia de vectores. Ahora, para sumar dos vectores, esta es la representación gráfica. Así yo tengo un vector acá y le quiero sumar otro vector. La respuesta me quedaría así, ¿no? Un vector más grande, por ejemplo, 10, un vector de módulo 15. La respuesta simplemente es 10 más 15, ¿no? 10 más 15. 25 ya. Solo eso. Ahora, pero ese, en el caso de que sean vectores iguales, entonces si se son iguales, es un vector deslizante. Ahora, si yo tengo un vector así, por ejemplo, ya cambia la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo módulo, dirección y sentido. Ya, un vector, esa es la característica. Ya, la resta de vectores, si tengo dos vectores en el mismo sentido, bueno, deslizante, en diferentes sentidos, va a haber una diferencia, ¿no? Que es, va a variar, por ejemplo, si este mide 20, este mide 10, yo resto esto, como está en diferentes sentidos, la respuesta va a salir un vector, ¿en qué sentido? En este, ¿no? Con un módulo 10. ¿Por qué? 20 menos 10 sería, ¿no? 20 menos 10 me quedaría un vector en ese sentido con valor de 10. Espera un segundo, ¿no? Ya, vamos a ver. Ya, seguimos con los ejemplos entonces. Y la resta de vectores es eso, ¿no? Ahora, si yo tengo, veamos esta parte. Alguien me puede decir, si yo tengo acá un vector que tiene un ángulo de 90 grados, de un vector A y un vector B,
saben por qué esto, o algo así, ¿no? Y este va a ser C. ¿Alguien sabe por qué me queda que C es igual a raíz de A al cuadrado más B al cuadrado? Teorema de Pitágoras. Sí, exactamente, ¿no? Por el teorema de Pitágoras. Ahora, como vamos a utilizar bastante el teorema de Pitágoras, vamos a hacer el análisis de qué es, ¿ya? El teorema de Pitágoras es para un ángulo, más para un triángulo rectángulo, ¿no? De 3 lados, obviamente un triángulo, que tiene una hipotenusa. ¿Qué es una hipotenusa? Es un lado más largo, ¿ya? En este caso. Si se dan cuenta, el lado más largo es este. Este va a ser la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Y luego tengo un cateto A, un cateto B. Ya. La hipotenusa, o también llamada como C. Entonces tengo A, B y C, que son dos catetos. Y la fórmula me dice esto. Me dice que la suma de sus catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, esta es C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. Ya, este es el teorema de Pitágoras. Este se lo tienen que aprender. Ahora vamos a hacer la demostración de por qué. Porque si yo tengo esto y quiero hallar C, ya, la hipotenusa en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer esto. Ahorita. Entonces yo aplico raíz en ambos lados de la ecuación porque es una ecuación, ¿no? Ambos lados tienen que quedar iguales. Entonces le aplico raíz a ambos y la respuesta me quedaría así, ¿no? Me quedaría que el valor absoluto de C es igual a raíz b al cuadrado más b al cuadrado. Y entonces esa es la respuesta. Si se dan cuenta, C va a ser positivo, ¿no? Porque efectivamente es un número positivo. Entonces esta es la ecuación del teorema de Pitágoras. Entonces si quieren despejar A, ¿qué harían? Vamos a ver. Si yo quisiera despejar A, acá. Si quisiera hallar el lado, el cateto A, o lo único que hago es C al cuadrado es igual a al cuadrado, exactamente como dice, se resta, ¿no? Más b al cuadrado. Ahora, como es una ecuación, tengo que restarle menos b al cuadrado. Y acá también le resto menos b al cuadrado. Entonces se dan cuenta, ¿no? Es una ecuación, ambos lados se les resta lo mismo para que queden iguales. Entonces coincido de que está bien. Entonces me quedaría acá. C al cuadrado menos b al cuadrado es igual a. Estos se restan y se eliminan. Ya. Lo mismo, ¿no? Ahora aplico raíz en ambos miembros. Me queda raíz de C cuadrado menos B al cuadrado. Es igual a valor absoluto de transposición de términos, sí. Ya. Entonces, eso es lo que me quedaría. ¿Ya? Entonces, primero, vemos que este teorema es muy importante, ¿no? Para el tema de los... Y fácil, más que todo fácil. ¿Ya? Entonces, así se hallan los vectores, igual, la suma de dos vectores. ¿Qué cosa es lo mismo?
A lo que yo estoy haciendo, esta parte, por si acaso, todo lo que estoy haciendo es la manera correcta de hacer una ecuación. ¿Ya? No es que pasa de un lado al otro así mágicamente. Pero como ya está demostrado, pueden hacerlo automáticamente, no pasa nada. Pero entiendan que debajo o el fondo, esto es lo que está pasando. Ya me estás hablando para el trabajo. Bueno, vamos a ver la siguiente parte. Ya, si yo tengo la suma de vectores, ya en el método analítico. Esta, si se dan cuenta, normalmente tenemos más de un vector. En este caso tenemos dos vectores, o hasta tres, ¿no? Con diferentes ángulos. Y se tienen que aprender las entidades trigonométricas, ya que seno del ángulo es el coseno. Vamos a ver una manera más sencilla, ¿ya? Antes que nada, vamos a repasar el tema de las entidades trigonométricas. No las entidades, sino esta parte que es importante, ¿no? Y va a ocupar hartos vectores. Vamos a hacer un triángulo, ¿no? Ya, esta va a ser, bueno, es la hipotenusa. Si yo tengo un ángulo aquí, un ángulo alfa, ¿cuál es? Bueno, en forma de vectores, ya lo vamos a ver, para que se vea controlado. Ahí. Vamos a hacer una componente, que va a ser esta. Este es cuando yo quiero sumar dos vectores, ¿ya? Ahí está. Y luego tengo esto. A ver, les pregunto, si yo tengo acá un ángulo alfa, ¿ya? Este es el eje X y este es el eje Y. O el vector X y el vector Y. ¿Ya? Este lado, ¿qué sería? Este lado de acá. Para el ángulo. ¿Cuál cateto sería? Sabemos que esta es la hipotenusa. ¿Cuál sería este cateto, el que les estoy mostrando acá? Cateto opuesto sería. Cateto opuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque el ángulo está acá. El ángulo está acá. Y no se olviden, su nombre lo dice, el opuesto, ya es el cateto opuesto. Y el que le adyace, o sea, este de acá de abajo, es el cateto adyacente. Ahora, si se dan cuenta, y les voy a dar una fórmula fácil. El cateto opuesto está relacionado directamente ¿con qué? Con el seno, ¿no? ¿Por qué? Acuérdense de esto. So, K, toda, de esta frase. Ya, so, K, toda, siempre. ¿Y esto qué me quiere decir? Esto me dice que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto me dice que el coseno del ángulo
es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y esto me dice que el tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre adyacente. Ya entonces acuérdense de esta frase. SOHCAHTOA. ¿Ya? Nos ayuda. SOHCAHTOA. Entonces para hallar en este caso la componente, si yo tengo un vector, si yo tengo un vector con un ángulo tanto y quiero hallar solo la componente en X, ¿qué es lo que tendría que hacer? En este caso, a ver. El componente X, ¿qué cateto es? Adyacente, ¿no? Entonces, y tengo un ángulo llamado F. Si yo quiero saber su F, su componente en X, ¿qué tendría que hacer? ¿Alguien sabe? La segunda fórmula que escribió, no. ¿Cuál? ¿El Aquí adyacente que dice. me dice? A ver, Sí. de acá. ¿Qué significa la C? Vamos, Coseno. no está bien. Coseno, ¿no? Coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. Ya, pero en este caso solamente vamos a usar la función del coseno. Digo, F multiplicado por el coseno del ángulo. Ya, esa es la componente en X, nada más. F multiplicado por coseno del ángulo. Ya no se olviden. Esta fórmula le va a servir, sí, pero en este caso para el vector y sacar una componente es F multiplicado por el coseno del ángulo. Ya, nada más. Ya, porque lo que quiero despejar justamente es f de x, ¿no? Un lado. Que esto sería básicamente, si se dan cuenta, f que es la hipotenusa. ¿Ya? Entonces es como que si tuviera coseno del ángulo es igual a el adyacente, ¿ya? El adyacente que sería f de x, ¿no? Sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa en este caso, ¿qué es? F. Entonces, despejando, ¿qué tengo? Coseno del ángulo es igual a, bueno, en vez de despejarlo, voy a poner ya. Si yo multiplico ambos miembros, acá lo multiplico por f, y acá igual lo multiplico por f, ¿qué es lo que me queda? F por el coseno del ángulo es igual a, se simplifica, f de x. ¿Ya? Eso es lo que está pasando acá. ¿Ya? Esto es f por cero. Este es f por coseno del ángulo. Esto es lo mismo. Gracias a esta fórmula, entonces no se olviden, son 14. Listo, ¿no? Ya, entonces eso tiene que aplicar acá. Hallan las dos componentes, las componentes en x y en y. Para hallar la componente y, ¿qué sería? Quiero hallar el cateto opuesto, ¿no? Entonces sería con el seno. Listo. Y luego, ¿qué tiene que hacer? Que la fuerza resultante, o sea, la suma de vectores, en este caso. A ver, de nuevo. En este caso no tiene mucho sentido porque solo tengo un vector, ¿no? Pero si yo tengo dos vectores, ya tengo un vector hacia allá y otro vector hacia allá con diferentes ángulos, alfa y beta, ¿ya? Tengo que hallar las fuerzas en X de este y las fuerzas en X de este y las fuerzas en Y de este y las fuerzas en Y de este, ¿ya? O sea, los dos lados tienen que hacer esto, ¿cuántas veces? Estos dos veces serían, porque hay dos vectores. Entonces, n veces, las veces que hay los vectores. Ahora,
tengo que hacer la sumatoria de fuerzas en X, ¿ya? Y la sumatoria de fuerzas en Y. Una vez tenga las dos, sumatoria de las fuerzas de este y de este, en X y en Y, para hallar la resultante, que sería ya la suma de los dos vectores. En este caso, más o menos me va a quedar un vector así. ¿Qué tengo que hacer? El vector resultante, voy a poner este simbolito, es igual a la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en X más al cuadrado, más la sumatoria de fuerzas Y al cuadrado. Ya, por este es por teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas en X me va a dar un vector así. Y la sumatoria de fuerzas en Y me va a dar un vector así más o menos. Y voy a tener la hipotenusa, ¿no? Que sería, la hipotenusa va a ser esta. Entonces, este es como el teorema de Pitágoras. Lo mismo. Entonces, esta es la manera de hallar la sumatoria de, bueno, la suma de varios vectores, suma o resta, lo que sea, ¿no? De varios vectores. Ahí está. Ya lo mismo, cuando tengo dos vectores en 90 grados, ya sabemos que aplicamos teorema de Pitágoras. Esto igual es lo mismo, lo que decía. Tangente de alfa es igual a soca toda opuesto sobre adyacente, ¿no? Luego tenemos el teorema de los cosenos. Ya, el teorema de los cosenos simplemente me dice, siempre va a ser por el coseno. Entonces me dice que a al cuadrado, o sea, cateto más otro cateto igual a, cateto igual a otro cateto más la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, menos 2. En este caso, si es que voy a despejar un cateto, siempre va a ser A por la hipotenusa, ¿ya? Si se dan cuenta, A y B siempre es A por C. Si quiero despejar la hipotenusa, va a ser lo mismo, al cuadrado, menos los dos catetos, 2A por B por coseno del ángulo. No está complicado aprender a hacerlo. Es simplemente aplicar la fórmula. La fuerza 1 fuerza 2 menos 2 por tanto por coseno del ángulo. Listo. Al caso de que tenga dos vectores. Yo si tengo más de un vector, se recomienda utilizar esta forma, ¿ya? Esta forma es la más efectiva. Y luego tengo el teorema de los senos. Ya, este teorema de los senos igual es interesante. Dice que la sumatoria de los catetos, bueno, no es la sumatoria de los catetos, ¿no? Sino que es cateto sobre el seno del ángulo es igual a el otro cateto sobre el seno del ángulo. Entonces, pues yo, por ejemplo, si quiero hallar C y tengo el cateto A, puedo decir A sobre el seno del ángulo es igual a C sobre el seno del ángulo. ¿Ya? Si quiero hallar A, simplemente tengo que despejarlo. Va a ser, en este caso va a ser el arco seno. C sobre el seno del ángulo. Ya por el mismo despeje. Listo. Ya, esta fórmula es importante que se lo aprenda igual. Que facilito, ¿no? A, B, C sobre el seno del ángulo todo. Esto es lo que acabamos de ver, ¿no? Si quiero hallar una componente en X o componente en Y. Y acá tengo la suma de dos más vectores. Ya. No sé, siento que hemos avanzado rápido. Este tema es un poco complejo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿O todo claro? ¿Todo bien? Ya. Vamos a hacer este ejemplo. ¿Quieren verlo? Para que quede más claro.
¿Ya? ¿Cuál es el primer paso para resolver ese tipo de ejercicio? ¿Me puede decir? ¿Saben? ¿Qué es lo primero que tengo que hallar para hacer la suma entre todos estos vectores? ¿Nadie? No puede ser. Bueno, el primer paso es la sumatoria de las fuerzas, en este caso, en el eje X. ¿Ya? O la sumatoria de los vectores en el eje X. ¿Qué son? Vamos primero con este, el rojo. ¿Ya? Ahí está. Yo tengo este ángulo acá. Si quiero hallar su componente en X, ¿cuál sería? ¿O cómo lo saco? Su componente en X o sea, la parte de acá. F1 de X. ¿Cómo lo saco? ¿Alguien se acuerda? Lo acabamos de ver. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Mejor explíquenos. Ya, no se olviden de esto. K, toa. Ya, acuérdense de esto. Siempre, K, toa. Si quiero hallar este de acá, ¿qué cateto es? ¿Opuesto o adyacente? De este ángulo. ¿Adyacente? Adyacente. Ya, ¿y adyacente qué es lo que me dice? Según K, toa. Coseno. Coseno, ¿no? Coseno. Entonces lo que tengo que hacer acá, ya saben, K, toa, no se olviden. Es aplicar, ¿no? Voy a aplicar la fuerza 1, porque esta es la hipotenusa. Fuerza 1 por, no le voy a poner un punto ya, para que no se confunda. Fuerza 1 por el coseno del ángulo. ¿Y cuál es el ángulo? 35 grados. Coseno de 35. Más, como este símbolo me dice sumatoria, ¿ya? Sumatoria de las fuerzas en X, entonces voy a hacer unas sumas. Más, no alcanza. Ahora, para este ángulo de acá, quiero hallar el componente en X. ¿Ya? El componente en X. De este ángulo, ¿qué sería? ¿Qué cateto sería? El eje X. Ya, esto si se les complica que esté acá abajo, pueden dibujarlo acá. El mismo vector. Entonces, de este ángulo, ¿cuál cateto es? El opuesto. El opuesto, ¿no? El opuesto al ángulo, siempre. El nombre que me dice el opuesto al ángulo. Ya, entonces lo que tengo que hacer acá es, si me dice el opuesto, según SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, no se olviden. ¿Cuál tengo que aplicar? So, K, no se olviden de esto, lo estoy repitiendo. Y si tengo el opuesto, ¿cuál es el que tengo que aplicar? No se olviden. So, ¿qué significa? Seno, opuesto sobre hipotenusa. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Tangente, opuesto sobre adyacente. Entonces, si es el cateto opuesto, ¿cuál tengo que aplicar? El seno, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que tiene el cateto opuesto.
Ya, entonces lo mismo, para este ángulo de acá, que es la fuerza 2, tengo que hacer fuerza 2 por el seno del ángulo. Y el ángulo en este caso, ¿cuánto era? 10. ¿Ya? Ahora más, porque siguen habiendo más vectores. Este de acá. Yo quiero hallar el componente en X, ¿ya? El componente en X es esto. Este de acá. ¿Cuál tendría que aplicar ahora? Si este es el ángulo y quiero pillar este, ¿qué sería? ¿El opuesto o el adyacente? Adyacente. Adyacente, ¿no? Correcto. Ahora, si tengo el cateto adyacente, no se olviden, no, so, ca, toa. Si tengo el adyacente, ¿cuál tengo que ocupar? ¿Mm? Coseno del ángulo. Sí, porque me dice, so, k es el coseno adyacente sobre el cosenoso, ¿no? Entonces es fácil, ¿no? Si se dan cuenta, opuesto, ocupamos el seno. Adyacente, ocupamos el coseno. Acá me dicen, ¿no? En la misma frase, so, k, toa. Por algo se le estoy repitiendo porque es más fácil de que se les quede. Entonces, si quiero hallar la componente en X, tengo que aplicar si me dice el adyacente, el coseno, ¿no? Es la fuerza, vamos a ver bien, ¿qué fuerza es? La fuerza 3, o el vector 3. Entonces tengo un vector 3 multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso el ángulo medía 15 grados. Más, porque seguimos a la sumatoria de fuerzas en X. Este ángulo de acá, ¿ya? No se olviden, ¿qué quiero pillar? Componente en X, ¿ya? Entonces, si me hace difícil, si no lo veo acá en acá, entonces lo dibujo acá, ¿ya? O si quieren, lo dibujo acá. ¿Cuál cateto sería de este ángulo? Seno. ¿Mm? Opuesto. Opuesto, ¿no? Es el opuesto, correcto. Entonces, de nuevo, so, a, toa. Si tengo el ángulo opuesto, ¿qué tengo que utilizar? El seno. Seno. ¿Ya? Correcto. Entonces, es la fuerza número 4. ¿Ya? Acá, fuerza número 4 por el seno del ángulo. En este caso, sería 12. ¿Ya? Esas son las sumatorias de las fuerzas en X. Ese es el resultante. Ahora tengo que hallar la sumatoria de las fuerzas en Y. Pero una vez hallamos ya una, la siguiente es más fácil, ¿no? Es lo contrario. Debe ser todo con negro. Sería fuerza 1 por, si acá dice coseno, simplemente acá es el seno, ¿no? Seno de 35. Facilito. Más la fuerza 2. Si acá dice seno, acá va a ser el coseno. ¿Ya? Acá la fuerza 3. Acá dice coseno, tengo que hallar el seno. Más fuerza 4. Si acá dice seno, que tengo que hallar el coseno. ¿Ya? Entonces ya tengo la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Ahora lo que falta sería hacer la fuerza resultante, que sería la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado, más la sumatoria de las fuerzas en Y
al cuadrado. ¿Ya? Y esa sería la respuesta. Ya lo hemos resuelto, ¿no? Así como se hace un ejercicio de vectores. Ahí está el ejemplo, ¿no? Ay. Otra cosa. Acá lo he hecho, pero vamos a ver. No, 35. Acá le he puesto 100 grados, no sé por qué se ha equivocado. Acá, la fuerza 3. A ver, déjame verlo. 90 más 10. Ya. A ver, 20. Ya, sí, tienes razón, totalmente. Ya, acá, sí, tienes razón, Carlos. Acá, por ejemplo, acá me dice 10 grados, ¿no? Como estamos en... Olvidé un detalle importante. Ya. Siempre, esto es una circunferencia, ¿ya? Esto es una circunferencia. Entonces, la circunferencia siempre empezamos desde acá. De aquí para acá son 35 grados, ¿ya? De aquí para acá son 90 grados. Entonces se divide en 90 grados, de aquí para acá se divide en 180 grados. Olvidé ese detalle. De aquí para acá, ¿cuánto sería? 270 grados, ¿no? 270 grados. Y cuando da la vuelta completa es 360 grados. Entonces olvidé ese detalle. Ya. Ahora, lo que tenemos que hacer es... Está bien, ¿no? Toda la lógica está bien. Entonces acá es 35 grados. Estamos bien, ¿no? Puede ser coseno de 35. Ahora, este 10 tenemos que sumarle los 90 grados. Entonces acá sería, o sea, está bien el 10, ¿no? Pero 10 más 90. Vamos a sumarle acá. Luego, para hallar este 15, tengo que hacer 90 más 90, que acá sería 180, ¿no? Ya, 180 más estos 15 grados, entonces, en el segundo caso. Acá, más 180. Listo. Ahora, este 12 grados, como está acá, más 270. 270 grados, le sumo al 12, ¿no? Entonces, acá más 270. A ver si me he equivocado. No, al revés, ¿no? No, está bien. Está bien. 35, 90. Y por último, más los 270. Ya, este 12. Entonces, esa parte es importante. Entonces, todo lo mismo. Le suman más, cada uno, el ángulo que le falta. Ya, esa parte. Me había obviado. Ya bueno, por último me sale la sumatoria de fuerzas, raíz cuadrado, y ya me sale la respuesta. Listo. Ahora, si yo quiero sacar el ángulo, ya, o sea, si bien ya tengo el módulo, o sea, el módulo del vector resultante, ya, esto que me saca, el módulo, ya, esto me saca el módulo del vector resultante. Esto es el módulo. Ahora, lo mismo, K, toda. Si yo quiero hallar el ángulo del vector resultante, ya que sería este, como que yo tengo un vector resultante. Ya, acá lo tengo. Ahora, este vector resultante tiene un componente en X, que es la sumatoria de fuerzas en X. ¿Ya? Esta se llama FR.
el que hallamos, ¿no? FR es igual a tal. Y esta es la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ya? Entonces acá aplicamos para hallar el FR, aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque ya sabemos el Fx y Fy, aplicamos Pitágoras para hallar la hipotenusa, que sería la fuerza resultante. ¿Ya? Y para hallar este ángulo, ¿qué hacemos? Tenemos varias formas, ¿no? Tenemos varias formas. Si se dan cuenta, me dice el seno del ángulo, el seno del ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? El coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y por último me dice la tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. ¿Ya? Ahora, si yo quiero hallar, ya tengo todos los datos. Tengo el cateto opuesto, que es la sumatoria de fuerzas en Y, el cateto adyacente, que es la sumatoria de fuerzas en X, y la hipotenusa, que es la fuerza resultante. También lo tengo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si quisiera yo hallar el ángulo resultante, ¿qué sería? No sé si acá está bien. Ya, claro, tangente del ángulo es tanto, ¿no? Pero acá lo está haciendo un tanto raro. Es tangente del ángulo, entonces para sacar el opuesto sobre adyacente, o sea, solamente quiero el ángulo, sería el arco tangente de cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, cateto opuesto, ¿qué era? Acá lo tengo, ¿no? El ángulo, cateto opuesto, sumatoria de fuerzas en Y sobre sumatoria de fuerzas en X. Entonces, esta es la respuesta. No sé si lo han hecho bien o mal acá. Es arco tangente del ángulo, ¿ya? No, no es así nomás. O sea, no es sacar esto ya. Arco tangente del ángulo, porque ya siempre tienen que tratar de demostrarlo, ¿no? Acá está. Con toda tangente para que pase al otro lado, pasa como arco tangente. Arco tangente del ángulo, bueno, arco tangente de esto, ¿no? Es la inversa. O tangente a lo menos 1. Y entonces ese sería el ángulo. ¿Alguien lo puede comprobar en su calculadora? Bueno, no pueden. Ya, arco tangente de estos 14,7 y 0,7. ¿Ya? Sale 87.27. Ya, ese es el valor correcto, ¿ya? Con arco tangente, ¿ya? No, no es solamente esta división. Entonces no se olviden de eso. Siempre tienen que tratar de demostrar el porqué de las cosas. ¿Está bien? Perfecto. ¿Ya? Sí. Luego tengo- Bueno, ya. No se olviden que también es importante que su calculadora no esté en grados centígrados, ¿no? No es radianes, porque radianes es un concepto. Entonces, 87.27 grados.
Ya, no se olviden que radianes, si yo tengo esto, ¿cuánto es un radian? Es una vuelta completa, ¿no? 2 radianes, 2 vueltas completas. ¿Ya? Luego lo vamos a ver eso. Pero más ocupamos nosotros grados, ¿ya? Y en este caso, si tengo esto, a esto, básicamente el ángulo del vector estaría por acá, ¿no? Casi 90 grados. 87 sería este el ángulo que hemos encontrado y el módulo del vector sería 17.7, ¿no? 17.7. No necesariamente lo pueden sacar con arco tangente, ya pueden despejar cualquiera de todas estas, de seno, con coseno, con lo que sea. Por ejemplo, para hallar el ángulo aplicando seno sería, que el ángulo sería el arcoseno del opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? Y si quiero hallar utilizando el coseno, sería que el ángulo es igual a arcoseno del cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Ya? Entonces, cualquiera de las tres pueden utilizar. Una vez ya tengan la respuesta, ¿no? Ya tengan esto. Entonces, estas son las maneras de resolver una suma de vectores de múltiples, ¿no? Múltiples vectores. Ya. Bueno, por ejemplo, esto sería mucho más fácil, ¿no? Si tengo esto, aplico Pitágoras, sencillísimo. Si tengo algo negativo, solo cambia su sentido. Ya, igual aplico Pitágoras, pero el ángulo ya saben que tenemos que hacer la sumatoria. Si tuviéramos esto, exactamente esto. Tenemos que hacer 90, acá 90 grados, 180, 270. Ah, bueno, en este caso, 270, o simplemente puedo sacar 360 menos el ángulo, ¿no? Ya saqué el ángulo con un tangente, como lo tengo acá. Ya acá, por ejemplo, mm, ya acá lo hacen igual de otra manera. Arco tangente. Ya, acá sabemos la dirección del vector, ¿no? Ah, es importante. Acá hemos sabido que el ángulo está apuntando hacia acá, ¿no? No, igual, no pasa nada. Pueden sacar los valores y les va a dar lo mismo. Bueno, sumatoria de fuerzas, 18. ¿Qué está puesto es esto? 15, correcto. ¿Mm? Listo. Ya, esto no varía, no varía. Solo que acá depende del ángulo. Como es lo mismo, tienen que hacer la sumatoria, ¿no? Tienen que hacer la sumatoria acá. O si no, pueden sacar las componentes, ¿no? Acá las componentes de cada uno. Si quieren, pueden hacer esto exactamente de esta misma forma. O sea, solo se aprenden esta forma de hacerlo y se olvidan de estar calculando que esta parte de acá, ¿no? Sino que lo calculan ya cuando están haciendo esto. Por ejemplo, la componente de esta, ¿cuál es? La componente en X sería directamente 10 newtons. ¿Ya? Acá, la componente de esto, ¿cuánto sería? En X, 0, ¿no? 0 si se dan cuenta. La componente en Y en esto sería 0 y la componente en Y de esto sería 15. ¿Ya? Como un número infinito. Bueno, hasta acá vamos a quedar hoy. Ya lo vamos a lo siguiente. Vamos a hacer otro ejercicio de esto porque es un poco complicado entenderlo al inicio, ¿ya? Para que no le sea tan rápido. Y como aún tenemos harto tiempo, va a dar. Ya vaya resolviendo el práctico 2, que no todos lo han enviado, y el práctico 3, ya para quedar al día.
Ya para que quedemos al día, ¿no? En cuanto al avance.